Las posibilidades de intervención son fundamentalmente individual, que es la excepción, pero la regla general es la intervención en conjunto, que está dada por el artículo 19 del CPC, que establece la regla diciendo que si son dos o más las partes que entablan una demanda o gestión judicial y deducen las mismas acciones, deberán obrar todas conjuntamente, constituyendo un solo mandatario. En este caso, se observa la misma regla cuando sean dos o más los demandados y opongan idénticas excepciones o defensa. En este caso entonces esta actuación es bajo un procurador común llamado tradicionalmente el litis consorcio, que está regulado además también en cuanto a sus reglas de operación en el artículo 12 y siguientes, los artículos 12 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Bueno, ¿cómo se nombra entonces este procurador común? Está establecido en el artículo 12 diciendo que el procurador común debe ser nombrado por acuerdo de las partes a quien haya de representar y en caso de defecto de acuerdo por el tribunal directamente. Esto está entonces en el artículo 13 del CPC, establece el caso en que el tribunal va a designar entonces el procurador común, que fundamentalmente es en defecto de acuerdo de las partes, ¿vale? Es decir, la voluntad de ella es lo primero que se debe observar. Actuación en conjunto debe observar las reglas que establecen los artículos 15 y 16 del CPC, vale decir que lo que rige es el acuerdo de las partes para ver cómo el procurador común va a actuar, diciéndole textualmente que el procurador común deberá ajustar en lo posible su procedimiento a las instrucciones y a la voluntad de las partes que representa. No habiendo acuerdo, entonces, el citado artículo 15, su segunda parte, establece que podrá proceder por sí solo y como se le aconseje la prudencia, teniendo siempre en mira la más fiel y expedita ejecución del mandato. Bueno, esto entonces podemos decir la regla general, la actuación en común, pero también puede existir la actuación separada, como dijimos, vale decir individual por parte de cada parte, que está en el artículo 20 regulado, donde nos dice el escenario donde puede ocurrir. Si son, en primer lugar, casos donde son distintas acciones deducidas por los demandantes o la defensa de los demandados, cada uno de ellos podrá obrar separadamente en juicio. Y si sobra bajo procurador común, son aquellos casos donde aparece incompatibilidad de intereses entre las partes que litigan conjuntamente. Y además también, como ponemos una tercera posibilidad o tercer caso donde se puede obrar individualmente, en aquellos casos del artículo 16, que se refiere a eventualmente que las alegaciones pudieran entorpecer, eventualmente pueden ser efectuadas por separado, siempre y cuando no entorpezca la marcha regular del juicio, debiendo usar los mismos plazos que se establecen para el procurador común. Vale decir en aquellos casos en que se requiera hacer alegaciones individuales por parte de los litigantes. Bueno, y por último, podríamos decir que la intervención colectiva es también una forma de intervención plural, pero está regulada específicamente, como dijimos entonces, a la ley 19.496, que también, en virtud del artículo 2 bis, le da un carácter un poco más de aplicación supletoria en el ordenamiento en aquellos casos que se refiere a temas de consumo, que es una materia muy específica en teoría, pero que en la práctica tiene una aplicación bastante extensa por, obviamente, las reglas relativas a entender qué se trata por actos de consumo. Por tanto, no es menos importante poner ojo respecto a aquellos casos de intervención colectiva que se van a poder autorizar en virtud del 2 bis de la ley 19.496, a través de, podríamos decir, la regulación específica de la actuación colectiva que establece el artículo 51, número 7 de dicho cuerpo legal. Cuando hablamos de ausente nos referimos a persona que no se encuentra en el territorio de competencia del tribunal donde se desarrolla el juicio. Esta ausencia puede eventualmente generar problemas, ya que, como señalamos, la comunicación respecto a que se está sosteniendo un procedimiento en su contra es un elemento del debido proceso. Por tanto, si no puede ser ubicado para aquello, el procedimiento podría adolecer de un vicio insalvable. Por otro lado, no puede dejar en incertidumbre eterna quien pretende eventualmente litigar el hecho de que no puede ser ubicada esta persona que no se encuentra en el lugar del juicio. Por tanto, podríamos decir que es importante entonces ver qué hacer con lo ausente. Y este problema de la ausencia solo reviste importancia en aquellos casos donde no existe la posibilidad de proceder en rebeldía de la parte, o por ejemplo disponer comparecencia por medios compulsivos eventualmente, o en caso que se conozca el paradero del ausente, donde eventualmente se procederá de otras maneras. Entonces, en esta situación debemos distinguir fundamentalmente dos situaciones. En primer lugar, si el representante tiene poder general, vale decir que eventualmente hay una persona hay un ausente que deja representante en el lugar donde se desarrolla el juicio. En ese sentido, debemos distinguir si el representante tiene poder general de administración o un procurador autorizado para comparecer en el juicio. En este caso, estamos en una situación donde efectivamente hay un ausente, pero se dejó una persona
que pudiera representarlo. Si esta persona tiene poder general de administración o un procurador autorizado para comparecer en juicio, en virtud del artículo 11 del CPC, se notificará a esta persona eventualmente las nuevas demandas que se sigan en contra de esta persona. Si eventualmente tiene un poder acotado o a uno más negocio, claramente el artículo 11 ya citado en su inciso final prescribe que solo podrá hacerse valer el derecho de exigir que tome la representación respecto a esos negocios, y respecto a lo otro se procede como si uno hubiera dejado representante. Y este es el segundo escenario, es decir, ahora ya hablamos de estos casos donde no se dejó representante en el juicio, y en ese caso se podrá eventualmente procurar la gestión preparatoria como medida prejudicial del artículo 185 del CPC, vale decir, eventualmente la designación de un mandatario con poderes suficientes, o eventualmente se nombrará un curador de bienes al tenor del artículo 844, o también podría ser la situación del artículo 846, donde el defensor público va a asumir entonces esta representación como por lo interés de esta persona ausente. Bueno, como dijimos, esto también hay que armonizarlo con el artículo 54 del CPC, que se refiere a la notificación válida de la demanda por medio de avisos en el diario en el lugar donde se sigue la causa a personas cuya residencia sea difícil de determinar. Norma que no limita a que se encuentre presente o ausente, por lo que podría emplazarse válidamente sin necesidad de recurrir a los mecanismos que hemos visto anteriormente. Bueno, por último vamos a ver la representación de las personas jurídicas, que se encuentra entonces en el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, que dispone entonces que la representación de estas personas jurídicas se hace a través del gerente general, administrador u otro análogo que tenga poderes suficientes, tal como lo establece entonces sus reglas de designación, sin que los estatutos puedan limitar entonces la actuación de este en juicio. Lo que se busca entonces es facilitar, por una parte, que el representante legal de la persona jurídica sea el representante judicial también, y por otro lado, frente a terceros que no conocen la identidad de estas personas, por obviamente no ser de dominio público y dicha información en muchos casos, tengan la certeza entonces que el representante legal al menos lo van a conocer, y por tanto él va a ser el que tiene las facultades amplias para poder parecer en juicio. Bueno, esto también, dejarlo solo presente, que también hay otras importantes comparecencias que hay que estudiar, como por ejemplo la comparecencia del fisco a través del Consejo de Defensa del Estado, en aquellos casos en que se trata de representación de intereses patrimoniales del Estado o de servicios públicos cuyas leyes orgánicas no le entregan suficientes atribuciones o desean derechamente, aunque las tengan, la representación del Consejo de Defensa del Estado, y la representación de las municipalidades también, que son a través de los respectivos alcaldes, ¿vale? Es decir, son situaciones especiales de representación de personas jurídicas que también, si en el código no los nombra, son importantes en la práctica, ya que muchas veces se liga contra ya sea el Estado o contra municipalidades. Bueno, cerrado este tema entonces, la representación de ausente y representación de personas jurídicas, nos queda por abordar un último tema relevante respecto a las partes, que es la pluralidad de partes, ¿vale? Es decir, la existencia de más de una persona física, ya sea natural o jurídica, en este polo, ya sea de demandante o demandado, como hemos dicho nosotros, entonces el que acciona o contra quien se ejerce la pretensión, que es nuestra nomenclatura que defendemos al menos en esta cátedra. En este sentido, el artículo 18 establece los casos de procedencia de la posibilidad de que exista esta pluralidad de partes. Y fundamentalmente son tres casos fundamentales que establece este artículo 18. La deducción de la misma acción por varias personas, la deducción de acciones que emanan directa e inmediatamente un mismo hecho, y aquellos casos en que la ley permite proceder conjuntamente por muchos o contra muchos. Es decir, son tres casos bastante puntuales, y pese por lo que hemos dicho también que la nomenclatura de acción, obviamente que es un poco desactualizada y se explica por el influjo que existía en 1903 cuando el código se crea. Lo cierto es que debemos hablar de pretensiones, porque como sabemos la acción es un derecho individual subjetivo que nace para poder actuar ante órganos jurisdiccionales, ¿vale? Es decir, para buscar que se ejerza jurisdicción. La pretensión vendría siendo entonces la múltiple que se puede corresponder a varias personas dentro de un mismo litigio. Y esos son los casos, por ejemplo, que establece el primero de ellos, que dijimos que la deducción de la acción por varias personas. Deducción de pretensión, en el fondo, debería ser el nombre más claro, que son aquellos casos donde la relación jurídica que da origen a la pretensión fue creada con concurrencia de las personas, como por ejemplo una compraventa con varios compradores sobre un mismo bien y se demanda en un juicio para que se cumpla la obligación de entregar la cosa, ¿vale? Es decir, hay varias personas que podrían ser eventualmente los demandantes, personas físicas.
Un segundo caso, la deducción de acciones que emanan directamente, inmediatamente un mismo hecho, son el típico caso, por ejemplo, que un solo hecho genera varios, podríamos decir, núcleos de pretensiones a satisfacer, como por ejemplo accidente de tránsito que genera muchos lesionados, generalmente el clásico ejemplo que se coloca al respecto. Y eventualmente, lo último caso, que cuando se permite proceder por muchos o contra muchos, típica expresión también está en la ley 19.496 a propósito de la ley del consumidor, donde hay esta posibilidad incluso de esto darle un nombre de procedimiento colectivo, es decir, el accionar de muchos contra un solo proveedor. ¿Ya? Son típicos casos donde se permite esta pluralidad de partes. Bueno, ¿y cómo intervienen entonces las partes?